Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Bienvenidos una vez más a un programa de Teología Compartida, un programa, un podcast del Seminario Teológico de Dallas, y lo hacemos en español, donde tocamos temas que tienen que ver con la iglesia, con teología, obviamente, pero también aspectos prácticos que tienen que ver con la iglesia misma. En esta oportunidad, vamos a tocar un tema, todos son importantes, pero este tema lo siento que es bastante importante porque tiene que ver con la preparación de los siervos de Dios. Y vamos a hablar de un programa en específico y un programa doctoral que quiero presentarles a ustedes al doctor Edgar Perdomo, que me acompaña en este momento. Gracias por aceptar la invitación, Alan. Muchas gracias, Williams. Es un placer estar aquí en Teología Compartida después de ver varios episodios y ser edificado y ser retado y desafiado. Pues ahora esperamos tener también un tiempo de buena comunión y buena conversación. Gracias, Alan. Bueno, como tú lo has dicho, entonces ya fuiste bendecido, ahora vas a bendecir a otros con este tema. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que ahora estás con esta responsabilidad grande de ser el director de este programa doctoral del Seminario de Dallas en español, doctorado entonces en educación ministerial. Y vamos a estar hablando sobre este tema, pero antes de tocar este tema exactamente del doctorado, me gustaría preguntarte cómo empezó tu pasión por formar a otros para el ministerio y también cómo llegaste a ser parte de la familia del Seminario de Dallas. Bueno, como muchos, llegué al seminario con un montón de ideas en la cabeza. Las ideas giraban en torno a yo quiero ayudar a la iglesia local, quiero ayudar a servir a otros. No tenía muy claro en realidad lo que quería, así que me preparé incluso hasta, esta es una anécdota interesante, llevé una clase de canto en el seminario en mi primer año. No sabía que cantabas, eso quiero escucharlo. No canto. Okay. De hecho, esa es la anécdota, que perdí la clase. No porque cantara mal, sino porque después descubrí que no tenía el tiempo para darle a esa clase, así que la retiré, pero no la retiré oficialmente, entonces quedó ahí la clase como reprobada. Pero después de 3 años de estar en el seminario, querido Seminario Teológico Centroamericano, me invitaron a dar clases en la institución, lo cual fue una sorpresa muy grande para mí. A partir de ahí, eso fue hace un poco más de 30 años, comencé a enseñar en los distintos programas del seminario y fue un amor a primera vista con la educación teológica, sin duda. Y he disfrutado muchísimo, he dado clases en el seminario, luego me invitaron en la Universidad Panamericana de esa misma ciudad de Guatemala. También he dado clases en el Instituto de Especialidades Juveniles, ahora se llama Instituto E625, y he estado enseñando también en la Universidad San Pablo de la ciudad de Guatemala. He dado clases en el Instituto Bíblico Móvil de Alcance Mundial, ahí estuve por unos 20 años. En el CETECA estuve más o menos unos 11 o 12 años enseñando también, y por la gracia del Señor también me ha permitido estar en el Seminario de Dallas. Así que gracias al Señor he tenido distintas oportunidades, ha sido una aventura emocionante con la educación teológica. Y claro, cuando me hicieron la invitación para ser parte directamente de los programas del Seminario de Dallas, también fue una sorpresa, algo inesperado. Y después de mucha oración, después de consultarle al Señor y también de muchísimos trámites, por supuesto, a partir del mes de julio del 2025 nos trasladamos ya a la ciudad de Dallas. Es una experiencia nueva. Estar aquí es como estar en otro mundo, con muchas cosas distintas, pero la pasión por la educación teológica y por edificar a otros y enseñar la palabra, creo que sigue estando ahí. Gracias al Señor y gracias al seminario que me da la oportunidad también de
de estar formando parte de un equipo que está haciendo un gran impacto en Latinoamérica. Así que esa es más o menos resumida la historia, mi historia con la educación teológica. Alan, y tocando ese tema de la pasión, entonces, obviamente ya con toda esta experiencia que has tenido en seminarios, en universidades, en institutos, porque algunos son acreditados o formales, sí, otros no formales. Es cierto. Tienes una vasta experiencia, digamos, preparando a los líderes. Esa pasión, que ya son muchos años invertidos en la obra del Señor, sientes que en su momento, porque ese es un llamado, como el que tiene el llamado, por ejemplo, no, yo soy pastor y mi llamado es pastor. Otro va a decir, no, yo soy un misionero y quiero entonces estar en las misiones. Pero aquí es esta pasión por preparar a otros líderes. ¿Cómo sientes que fue desarrollándote en ti o esa convicción en ti de que esto es lo que quiero hacer? Bueno, desde el momento en el que me ponen frente a un grupo de estudiantes, casi desde el primer día, wow, fue un clic. Esto es lo que yo quiero. Y aún que hay estudiantes que no estoy de acuerdo con eso o tienen opiniones adversas a veces porque el mundo de la teología y la interpretación de la Biblia es así, de todas maneras era una pasión más bien por, este es un desafío nuevo, tengo que averiguar esta pregunta, tengo que satisfacer mi propia curiosidad con respecto a esto. Así que ha sido un viaje interesante. He estado con distintas organizaciones y con distintas universidades que tienen variadas posturas teológicas. Pero en medio de todo, creo que lo que siempre ha brillado en todo momento en mi mente y en mi corazón ha sido que la palabra de Dios tiene que destacar. Es la palabra de Dios, es el Señor el que nos debe hablar. Por encima de que, claro, tenemos posturas teológicas y tenemos opiniones con respecto a distintos temas, pero en medio de todo eso y por encima de todo eso está la palabra del Señor. Mis interpretaciones se pueden equivocar, pero la palabra del Señor no se equivoca. Entonces, por ahí ha ido creciendo cada vez más la pasión. Yo siempre he dicho, póngame frente a un grupo de estudiantes. No necesitamos pizarrón, a veces ni siquiera aula de clases. Recuerdo haber enseñado bajo árboles de mango, por ejemplo, en más de una ocasión, y ha sido muy emocionante. Hemos estado en lugares muy, muy fríos y hemos estado en lugares muy, muy calientes también. Pero en todo momento creo que la pasión por ver a los hermanos cómo van desarrollando su capacidad de enseñar, y las preguntas que hacen, sobre todo, mencionabas, Williams, institutos no acreditados, pero allí he recibido las preguntas más profundas en algunos momentos porque son preguntas reales, no son preguntas solamente teóricas, sino que muchas de ellas vienen del día a día, de las trincheras del ministerio. Así que gracias a Dios, Él me ha dado el privilegio de estar en ese ambiente. Y eso ha hecho crecer mi pasión por la educación teológica. Gracias, Alan. Y creo que obviamente es parte del llamado. Hay una pasión, pero el respaldo de Dios al llamarte, pero también al colocar en ti cualidades, dones, habilidades, que ya el Señor se encarga de eso. Corrígeme si estoy mal, podría decir que también eres hijo de maestro. ¿Tu papá también era maestro, cierto? Sí. Mi papá fue más de 40 años profesor de literatura española en la Universidad Nacional de Honduras y tiene una trayectoria muy amplia también en ese sentido. Así que y también él me corregía cuando escribía algunas cosas que no estaban muy bien gramaticalmente. Así que eso me ayudó a desarrollar otros aspectos más literarios, más de escritura también, que complementan el tema de la enseñanza. Así que sí, soy hijo de maestro también, sí. Y bueno, lo menciono porque como el Señor, llama, te coloca una pasión, pero también tu contexto de cómo creciste, cómo
de repente en los genes también, si viene de tu papá, entonces... Mis dos hermanos son maestros también. Ah, eso no sabía. Sí. O sea, impregnó tu papá muy bien su profesión, digamos. Y hay que decirlo, eso florece también como persona, pero también cuando estás con los estudiantes. Sin duda te ha pasado esto, que llegas a un momento que dices, no hay otra cosa que puedo hacer. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y gracias, Alan, por aceptar la invitación que el Seminario de Dallas te ha hecho estos últimos meses que ya estás acá. Pero obviamente fue un proceso para de allá venir aquí, y ese es otro que hay que contarle en otro podcast. Pero por el momento así es, gracias por decirle sí al Señor, manifestado obviamente con las autoridades del seminario. ¿Qué significa para ti asumir la dirección de este nuevo doctorado en educación ministerial en español? Bueno, en realidad es un gran desafío, a la vez un gran privilegio, estar en uno de los seminarios prestigiosos, más prestigiosos de Estados Unidos, y que su prestigio ha tenido una gran resonancia a lo largo del continente, también en Latinoamérica. Doy gracias a Dios por el seminario de Dallas. Tú y yo crecimos en iglesias donde el seminario de Dallas se valoraba muchísimo su opinión, sus maestros, y sobre todo la centralidad que el seminario le ha dado siempre a la escritura y a la exposición de la escritura. Claro, es un gran privilegio y a la vez es una tremenda responsabilidad y una oportunidad de oro para capacitar a muchas otras personas que lo necesitan. En ese sentido, claro, significa conocer muchos detalles de cómo funcionan los programas, cómo se hace publicidad de un programa de este estilo, cómo abrir puertas para futuros estudiantes, escuchar el corazón de los estudiantes y escuchar, por ejemplo, testimonios. Yo he estado buscando un programa y este programa me resuena en mi mente, me gusta la idea. Eso es emocionante porque también me pone en contacto con otras personas que como yo han sido llamadas al ministerio y a ser capacitados. Y qué privilegio poder entrevistarlos, escucharlos y saber que también ellos tienen la oportunidad de seguirse capacitando. Creo que los doctorados y en general los títulos académicos nos abren distintas puertas para capacitarnos y para servir a otros. Y así que esta es una tremenda responsabilidad, pero a la vez es un privilegio poder ver el corazón de el pueblo del Señor y cómo hay muchas personas que tienen la intención de seguirse capacitando para servir a otros. Alan, bueno, es, digamos, palabras grandes para muchos, es programas doctorales. Entonces, danos un poquito de contexto, lo importante de este programa, y tal vez muchos de los que nos van a estar escuchando decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué nos dirías en ese aspecto ya tú como director de este programa doctoral? Claro. Bueno, voy a empezar con algo más general para llegar al doctorado. Creo que todos nosotros estamos siendo desafiados por la sociedad actual, por las condiciones del mundo actual, para hacer el ministerio de mejor manera. Es decir, creo que todos nosotros, no importa el ministerio que tengamos en una iglesia local, no importa el trabajo que el Señor nos haya dado, necesitamos elevar la calidad de nuestro ministerio para gloria del Señor, no para gloria mía, sino para gloria del Señor. Entonces, si yo soy un predicador de una iglesia rural, está bien, eso es parte del plan estratégico del Señor también. Pero eso significa que ese predicador de esa iglesia rural necesita elevar su nivel de predicación mejor. Eso significa leer libros, ver videos, intercambiar mensajes con otras personas que tengan otros ministerios, otra experiencia, tener mentores, tener discípulos. Todo eso ayuda a la capacitación, a la mejor capacitación del ministerio que Dios nos ha encomendado. Y claro, si tú ya eres un profesional, entonces, siendo profesional y siendo llamado por el Señor a servirlo, la pregunta es, ¿cómo puedo elevar
el nivel de mi ministerio, cómo puedo capacitarme mejor para servir mejor al Señor. Ahí entran los doctorados. Claro, no es para todos. Los doctorados no son para todos, ¿verdad? Por distintas razones, por razones de costos, por razones académicas, por razones de nivel educativo, lo que sea. Pero el ministerio y servir al Señor sí es para todos. Amén. Y sí necesitamos doctores que tengan títulos, pero también hay doctores que no tienen títulos. Hay gente que tiene 50 años en el ministerio pastoral y que quizás alguno de nosotros tendría que sentarse a aprender de la experiencia que ellos han tenido. Tal vez ellos nunca van a lograr una maestría o menos un doctorado, pero su maestría y su doctorado está en su experiencia, en la manera en la que ellos han aprendido sabiamente con la Escritura y con el ministerio. Todos llevamos cicatrices del ministerio que forman parte de nuestros doctorados y maestrías, ¿verdad? Y algunos nos toca estudiar académicamente. Para ellos, estos doctorados servirán, y con eso voy aterrizando a tu pregunta, estos doctorados servirán para capacitarnos mejor, para ser capacitadores de otros. Yo así veo a los doctorados. Un doctorado no es para que me digan doctor o para que yo esté exigiendo, no me puso doctor ahí en el contrato o en la carta, lo que sea. No, ese no es el punto. De hecho, Pablo dice, no debería gloriarme, pero ni modo, voy a tener que gloriarme, dijo. Y más bien cuenta historias tremendas. El apóstol Pablo, su doctorado no era académico, sino que era haber subido al tercer cielo. ¡Wow! Yo quiero ese doctorado. Y un par de latigazos también de Pablo, así que... Sí, claro, por supuesto, pero al mismo tiempo él no cuenta cosas. O sea, si me preguntan qué aprendiste en el doctorado, tengo muchas cosas que contar. Pablo subió al tercer cielo y solo dice que oyó palabras que no es dado al hombre expresar, y ahí se queda. Y yo, siga, ¿Cuáles? Escribe como 5 capítulos más contando. Pero no, porque él dice, es que de eso no me voy a gloriar, dice él. Y creo que esa debe ser la actitud de aquellos que nos ha tocado estudiar. Debemos capacitar a otros, y este doctorado servirá para capacitar a los educadores que tenemos en toda América Latina. La iglesia latinoamericana está llena de gente con una gran pasión por enseñar a otros, sea en una clase de escuela dominical, sea en un instituto bíblico, en un seminario, en una universidad. Tenemos mucha gente que está dispuesta, pero que no tiene la capacitación. Entonces, los títulos no nos definen. Yo no soy doctor así como parte de mi personalidad. Es una circunstancia académica que me abre puertas y que es muy útil, pero que no me define como persona. Cuando lleguemos al cielo, no habrá un lugar, cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá, aquí los doctores, aquí los que tienen maestría, y allá los que no tienen. No será así. Gracias al Señor no será así. Y en ese sentido, creo que los doctorados servirán para seguir capacitando a la iglesia para hacer la misión que Dios le ha encomendado, donde quiera que estemos, en un pueblo, en una gran ciudad, en ambientes de persecución o en ambientes más favorables, nos tocará seguir capacitando a otros. Y este doctorado está diseñado específicamente para educadores que buscan capacitar a otros para seguir creciendo en esto de que dice la Gran Comisión, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ahí está esa parte educativa, nos toca seguirla desarrollando por medio de este doctorado. Y Alan, en nuestra plática previa tú mencionabas esa filosofía que tienes que me encanta, de la persona que llega al doctorado no es el título, esa es una consecuencia de lo que logró, pero no es el fin. Y me gusta esa idea que tú dices, son personas que van a capacitar a otros. Desarrolla un poquito más esa idea. Bueno, la idea es que yo no soy doctor para que me digan doctor, como ya mencioné, sino para capacitar a otras personas. Y en ese sentido creo que los doctores deben ser capacitadores de capacitadores. Entonces, quiere decir que si yo tengo un título, he alcanzado un título, no solo doctorado, pero maestría, cualquier título que yo tenga, tengo la responsabilidad de utilizar ese título para capacitar a otros, mucho más los
que se llaman doctores, que la palabra doctor significa sabio. Pero hay doctores que no son sabios. Esa es la verdad. O sea, conocen. Sí. Conocen, pero no. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría es tomar los conocimientos que tú tienes y aplicarlos de manera eficiente, eficaz, de acuerdo con lo que el Señor nos enseña a la vida práctica. Entonces, eso quiere decir que los doctores deben dar el ejemplo, deberían dar el ejemplo, no solamente en lo académico, sino en todo sentido, y luego capacitar a otros. Los doctores que tenemos no son para que se encierren en una oficina, en un escritorio o en una biblioteca. Esas son herramientas que se usan. Por eso el doctorado es un medio. Es un medio para dialogar con otros a un nivel académico más alto, pero también para tomar a otras personas y capacitarlas. Capacitarlas para que capaciten a otros. No solamente es capacitarlas, sino capacitarlas para que capaciten a otros. Eso ya está en 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Sigue siendo el principio, y cuando uno tiene un doctorado, eso significa más responsabilidad para cumplir ese mandato. Lo mencionaste al inicio y me gusta esta idea de los tiempos en los que estamos. Y puede ser que en décadas pasadas, esta plática que estamos teniendo en América Latina saldría así como, ¿de qué están hablando ustedes? Así que eso no tiene nada que ver en nuestro contexto. Ahora en este mundo global, ahora con estas nuevas generaciones, que es increíble pasar por América Latina y ver a algunos muchachos de 20 y tantos años, de 30 y tantos años, y ya cuando uno les quiere preguntar, porque algunos de ellos ya tienen maestría en esto, doctorado en esto, sí. Y así como, ¿en qué mundo entonces estamos? Pensando en lo general. Pero resulta también que en la iglesia ya tenemos este tipo de miembros en la iglesia. Que esté el pastor, pero encuentra entonces ahí que hay gente que tiene mucha preparación. Qué bueno por eso. Ahora, tú estás fresco, Alan. Entonces yo te puedo tratar de decir de mis viajes en América Latina cómo está en América Latina, pero tú vienes de allá. ¿Cómo sientes esa apreciación de la gente en cuanto a la educación misma? Bueno, hay varios fenómenos. Por un lado, hay un grupo de personas que está cada vez con más curiosidad tratando de capacitarse en distintas áreas. Y sí, existen distintos tipos de capacitación el día de hoy. Tenemos cada vez más miembros de la iglesia que están obteniendo títulos, no solo por el título, sino por la capacitación que ese título les otorga. También tenemos otro grupo que está bastante tranquilo y que está un poco adormecido en las bancas. A ellos también es necesario recordarles que necesitamos capacitarnos. Puede ser que no sea un doctorado o una maestría, pero cualquiera de nosotros necesita capacitarse mejor para hacer el ministerio, sobre todo en esta época en la que hay nuevos temas de los que no se hablaba hace 30 o 40 años. Ahora tenemos nuevos desafíos, nuevas preguntas que las nuevas generaciones hacen. Nosotros como líderes cristianos y como creyentes en general necesitamos dar una respuesta que venga de la Escritura. La gente está un poco abrumada por las discusiones denominacionales y las discusiones doctrinales, a veces muy, muy específicas. Y aunque es necesario pasar por esas discusiones doctrinales y denominacionales también, porque todos necesitamos tener una postura, pero la gente sigue con urgencia de respuestas. Respuestas eternas, permanentes, respuestas sólidas. Y esas vienen de la Escritura, vienen de la palabra del Señor. No vienen de la opinión de un pastor, no vienen de un video que vi ahí en TikTok o en cualquiera de las otras redes sociales. Vienen de la Escritura. Y para leer mejor la Escritura e interpretarla, necesitamos ser capacitados en ese sentido. América Latina está creciendo, la iglesia en América Latina. En muchos países, incluso la iglesia está llegando a niveles que nunca se habían visto antes. Pero
a veces, en algunos contextos, la profundidad de esa iglesia se puede medir en pulgadas y no tanto en metros como lo deberíamos hacer. Para eso necesitamos hombres y mujeres fieles que estén dispuestos a capacitarse, que sean sabios, doctos, en este tipo de temas contemporáneos, en la escritura, en la doctrina, en la reflexión teológica, en los ministerios pastorales, en la consejería, en la predicación, es decir, en la administración de la iglesia. Todo eso necesitamos, y para eso necesitamos una mejor capacitación. Si alguien que nos está escuchando hoy, por ejemplo, dice, pero yo vivo en un pueblo, ¿qué voy a ir a una universidad, mucho menos al seminario de Dallas? Bien, está bien, pero por lo menos póngase a buscar videos en YouTube para mejorar, y buenos videos, porque también hay de todo, ¿verdad? Busque buenos videos que le ayuden a subir el nivel de su ministerio. Y en ese sentido creo que todos tenemos esa responsabilidad y esa oportunidad. Del Seminario de Dallas lo que está haciendo, creo yo, es dar oportunidades y abriendo espacios para que muchos líderes puedan ser capacitados a nivel de posgrado, con maestrías. Qué gran oportunidad que si uno ha pasado por las aulas universitarias de cualquier carrera, uno puede estudiar una de las 4 maestrías que ofrecemos en español, por ejemplo, en el Seminario de Dallas. Y si usted ya tiene una maestría, por ejemplo, yo diría que la maestría en educación cristiana sería una excelente opción para los educadores que hay en América Latina y que tal vez no tengan la oportunidad de ser capacitados. Y una vez que termine eso, siga buscando más para capacitar a otros capacitadores. Necesitamos multiplicar los esfuerzos de capacitación, y de esta manera la iglesia latinoamericana va a seguir haciendo el impacto que ya está teniendo a nivel misionero, a nivel eclesiástico, y seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado desde América Latina. Y ese también, Alan, es mi temor, y creo que parte de lo que nos tiene acá, o el llamado que Dios nos tiene nosotros en español, es provocar, es incentivar a aquellos líderes espirituales, no solo en América Latina, en cualquier lugar que hablan español, aquí en Estados Unidos, en Europa, en Asia, para, si Dios te ha llamado y tienes esta curiosidad, como tú lo has tenido y yo hemos pasado años para... en este proceso de preparación nos ha llevado años y seguimos aprendiendo. Sí. Pero si el Señor nos ha llamado y sientes que esa es tu pasión, hay que hacerlo, y necesitamos entonces preparar la siguiente generación. Yo diría para este pastor que está en este pueblo pequeño, o este educador que está por ahí, y dice, bueno, tal vez entonces no es para mí. Lo que sí puedo decirte es que, o decirles, es que si no toma el siguiente paso para alimentar bien a sus alumnos, alimentar bien a su rebaño, se le van a terminar yendo. Estuve en una conferencia hace poco que ahora tenemos esa preocupación de la inteligencia artificial. ¿Me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? Me gustó que el conferencista que estaba dándolo dijo, no creo que te va a quitar la inteligencia artificial tu trabajo, pero sí te lo va a quitar aquel que sabe usar la inteligencia artificial. Entonces, ese sí tiene sentido. Y me fui a platicar con él, terminó la conferencia y me voy a platicar con él y digo, eso sí me preocupó porque necesitamos ponernos, en otras palabras, al día. Necesitamos entonces ver cuál es el otro paso que necesitamos dar en el contexto que estemos. Como bien lo dijiste, puede ser que no todos van a llegar a un doctorado, no todos van a llegar a una maestría, pero todos podemos llegar a ese instituto, todos podemos llegar entonces a esa clase, todos podemos llegar con tantos ahora, miren, un podcast a este nivel y muchos otros, que usted puede pasar 1 hora, 40 minutos y ya se refrescó. Así es. Ya tiene un material fresco para aplicarlo en su consejería, en su predicación, en su enseñanza. Entonces, es de colocarlo entonces ahí al nivel. No sé si tiene algo más que decir. Es que esa es la idea, que todos nosotros elevemos el nivel de nuestra capacitación y de esa manera impactar el mundo en el que vivimos. Yo creo que eso es gran parte de la misión de las instituciones de capacitación teológica como el Seminario de Dallas o como cualquier seminario o instituto, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría de seminarios o institutos bíblicos o si no universidades,
tienen esa misión de ayudarte a elevar tu nivel de capacitación para servir mejor a la iglesia. Al final de cuentas, eso es lo que nos toca en temas como inteligencia artificial y un montón de temas nuevos que hace 10 años ni siquiera existían y que ahora necesitamos saber, entrenarnos, reflexionar y enfrentarlos con la convicción y la confianza que nos da saber la palabra del Señor. Ana, creo que ya contestaste un poco de esta pregunta, pero ¿por qué consideras que este programa, pensando en el doctorado de educación ministerial que diriges, es relevante para la iglesia latinoamericana, y no solamente latinoamericana, para todos nuestros hispanos alrededor del mundo? Hay educadores que siempre han tenido pasión por educar, siempre han tenido pasión por capacitar a otros. Siempre terminan enseñando, incluso en las charlas familiares, eso me pasa a mí varias veces, y yo a veces tengo que decir, perdonen, ya empecé a enseñar. Pues siempre estamos trabajando en bosquejos y en primer lugar y en segundo lugar, esos educadores necesitan una mejor capacitación. El doctorado en educación ministerial del Seminario de Dallas está dirigido a educadores que estén dispuestos a elevar su nivel de capacitación y además que estén dispuestos a capacitar, como ya mencioné un par de veces, a otros capacitadores. Y por eso es importante, porque la iglesia latinoamericana necesita crecer en cuanto a sabiduría, necesita crecer en cuanto a conocimiento, necesita crecer en cuanto a preparación para enfrentar nuevos temas. ¿Y quién va a hacer esto? Uno podría pensar, pero Dios podría darnos una revelación, una luz. No vamos a entrar en el tema de las revelaciones, pero en general, incluso en la Escritura, donde sí hay revelaciones directas, Dios también le dijo en muchas ocasiones a profetas, a maestros, a apóstoles, a discípulos, que fueran a enseñar. No siempre lo hace todo Dios. Decía Agustín de Hipona, Dios sin nosotros no quiere. Nosotros sin Dios no podemos. Y es verdad. Pero Dios ha decidido dejarle este trabajo y esta responsabilidad a sus siervos, a sus seguidores, nosotros. El programa de educación, el doctorado en educación ministerial, está pensado para educadores que quieran capacitar a otros capacitadores, ¿verdad? Y la iglesia está en una tremenda necesidad de esto. Además, hay mucha gente que tiene la pasión por enseñar, pero que todavía no sabe cómo a un nivel más alto. Por eso el programa está pensado para ellos. Y Alan, bueno, no solamente el programa, sino también cada uno de los maestros que este programa tiene, entonces aporta, y muchos de ellos obviamente su especialidad es esto, como la tuya, la mía, estamos en este ambiente de preparación, de educación, de esas herramientas que les van a ayudar. Sé que no pudimos, y mira, ya viste que el tiempo se nos fue tan rápido y en su momento van a encontrar un poquito más de detalles de cómo aplicar o cómo todo ese proceso, y lo pueden encontrar en nuestra página. Sin duda van a poder verlo aquí en la información de este podcast. Pero, ¿qué nos dirías, Alan, para ir terminando? Y aquí estamos de hondureño a hondureño. Me recuerdo que cuando salí de Honduras en el 2005, en la ciudad donde yo estaba, tú estabas llegando. Y yo te pregunté, no sé si te recuerdas de eso, pero yo te pregunté, ¿por qué dejar Guatemala y venirse para acá? Un ministerio, por decirlo, más grande con el seminario que impactando a muchos países a venirse entonces a Honduras. Y tu respuesta fue casi lo que me estás diciendo ahora. Entonces vengo porque Dios obviamente te había llamado ahí, parte de la pasión, pero quiero entrenar a otros para que, obviamente, discipular a otros. Y ahí viene la multiplicación. Sí. Y lo has logrado en estos exactamente 20 años estuviste en esa ciudad. 20 años. Entonces, y lo sigues haciendo y mira, el Señor te sigue colocando en lugares para seguir en la multiplicación.
yo me he gozado de escuchar muchos de los testimonios de nuestros estudiantes al pasar por tus clases y la disfrutan. Es que eres maestro, entonces es la clase de teología, la clase de educación y sigues haciendo esos estudiantes, multiplicando entonces esos maestros. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con los pastores, educadores y líderes que desean seguir creciendo académicamente y espiritualmente? Creo que el mensaje mejor es el que Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio. Ese es un buen resumen de un mensaje que la palabra de Dios le deja a todos sus siervos. Cumple tu ministerio, pero para cumplir el ministerio no es solo cumple tu ministerio, no es así que dice la Escritura. Para cumplir nuestro ministerio significa que yo debo buscar siempre la excelencia, buscar siempre la capacitación, la mejor capacitación. Si yo ya sé predicar, entonces, ¿cómo puedo mejorar ese nivel de predicación para que sea mejor? Si Dios me ha bendecido con dones, con algunas habilidades para aconsejar, por ejemplo, entonces, bueno, necesito mejorar mi capacidad para aconsejar, para escuchar mejor los problemas de los demás. Si el Señor me ha bendecido dándome la habilidad para administrar, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad administrativa para poder capacitar a los demás? Eso significa cumple tu ministerio. Significa estar siempre pendiente para crecer en cuanto a la capacidad que yo tengo, capacidades que vienen de Dios, por supuesto, eso dice la Escritura, y a la vez bendecir a otros. El seminario de Dallas y este doctorado que está diseñado, repito, para educadores y que llevarán clases relacionadas con corrientes educativas, llevarán clases relacionadas con filosofías educativas, con creatividad en la enseñanza, con métodos de enseñanza, con formación de líderes educativos. Bueno, esa variedad es una de las opciones y es una muy atractiva opción, creo yo, para muchos líderes en América Latina. Ese es mi mensaje. Elevemos nuestro nivel de ministerio para cumplirlo con excelencia y que la gloria sea siempre para el Señor en todo lo que hacemos. Estamos a la orden y estamos dispuestos a ayudarles a buscar las mejores vías de capacitación para honra y gloria del Señor. En lo que estabas hablando recordé algo práctico. No sé si tú te recuerdas, imagino que pasaste por ahí. Como uno en el cumple tu ministerio, ¿dónde estás? Y algunos dicen, no, pues yo soy pastor, entonces lo que tengo que hacer es pastorear. Bueno, sí, pero en esto de pastorear, en esto de ser maestros, el pastorear ahora es diferente que hace 20 años. El ser maestro es diferente que hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando estaba en uno de los institutos que fui maestro, me recuerdo las planillas que tenía a mano. Entonces, no las extraño, pero poniéndole entonces a cada uno de los estudiantes, revisando a mano y colocando entonces las notas uno por uno a mano y mis cuadritos entonces que yo me hacía en una hoja de papel. Estaría mal si todavía en este pleno 2025, sin ofender a nadie, todavía estoy haciendo esas hojitas. Entonces, con la tecnología que tenemos. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí en el seminario tenemos a Canvas, que ese trabajo me lo hace y ahí está el cuadro. Claro, tengo que estar abierto a aprender que tecnología no es mi asunto, pero ahora que uso eso, digo, gracias a Dios por la tecnología y no tengo que hacer aquellos cuadritos que a veces hasta me confundía y si no soy buen para hacer notas podría calcular más, sumar más. Ahora el mismo sistema nos ayuda. Claro, lo que pasa es que si yo no estuve dispuesto a hacer esas planillas a mano y esos cuadritos a mano, ya eso no quiero hacerlo, la tecnología no te va a ayudar mucho. La tecnología nos facilita el trabajo que ya más o menos sabemos que tenemos que hacer, aunque no seamos expertos en el tema, pero una plataforma como Canvas, hojas de cálculo, sin mencionar Excel, marcas ni nada, ¿verdad? Pero esas hojas de cálculo, esto cómo me facilita porque yo ahora puedo hacer tal cosa. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer las planillas esas a mano,
difícilmente la tecnología me va a ayudar. Y la inteligencia artificial, como bien mencionabas hace un rato, todavía necesita una inteligencia humana detrás. Exacto. Para que funcione, porque si no, todavía la inteligencia artificial es bastante torpe en algunas cosas y no me va a hacer todo lo que yo quisiera hacer. Va a hacer un resumen de algunas cosas, pero yo necesito saber hacia dónde quiero mover mi ministerio y cómo voy a hacer para elevarlo de nivel y que mis capacidades sirvan al pueblo de Dios a final de cuentas. Y de esa forma, entonces, programas como el del DTS en español, programas como otros seminarios y universidades a lo largo de Estados Unidos, América Latina, Europa, donde sea, serán de ayuda en la medida en la que yo esté siguiendo el llamado del Señor para servirlo y para servir a su pueblo. Alan, muchas gracias. La verdad que el tiempo no nos alcanza, ya vimos acá. Sí. Y si te fijaste, tuve que saltar varias de las preguntas porque no alcanzamos, pero te vamos a tener en otro momento para seguir hablando de algún tema teológico, tema de enseñanza o del programa. Gracias por aceptar la invitación y sé que será de mucha bendición para muchos. Muchas gracias, Williams. Ha sido un privilegio, un placer. Gracias a todos por seguirnos en las plataformas y también con este programa, este podcast Teología Compartida, donde como acaban de ver, tocamos de estos temas importantes para la iglesia, importantes para la educación y que todo sea para honrar y glorificar al Señor. Gracias por seguirnos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.